Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Traía en el carro, le decía, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. ¿Cuántas veces nosotros tenemos cosas? Tenemos demasiadas cosas y no las reconocemos hasta que no estamos retirados, y a veces de pronto ni siquiera las podemos alcanzar. Cerramos los ojos, coloquemos la mano en el corazón, y nuestro corazón está a la izquierda, y pidámosle al Señor que nos dé una vez más. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, ampliando las estacas, Señor, de mi conocimiento, de mi entendimiento y de mi saber, Señor. Prolonga, Señor, mi tiempo, Señor, para poder alabarte, para poder bendecirte, para poder glorificarte, Señor. Porque es como tú lo haces, Papito Dios. Colocas un día más para que yo te conozca a ti, Señor. Y si de pronto no te conozco, Señor, aprenda a verte, Señor, oiga tu voz y te busque. Porque tu anhelo, Señor, en tu corazón, tu anhelo, Señor, es que tú y nosotros estemos allá en lo alto, en esa Jerusalén celestial, disfrutando del banquete y comiendo las grosuras que tú nos tienes a nosotros, Señor. A veces nos confundimos, Señor, porque creemos que aquí lo que tenemos es parte, Señor. Y eso es algo para que nosotros podamos comprobar y crecer en fe, para poder alcanzar, Señor, el objeto, Señor. Ese enfoque, y el enfoque solamente es salvación eterna, Señor. Gracias, Papito Dios, bendecido sea tu día, Señor. Levantamos nuestra diestra al frente y decimos, Señor, sé tú, Señor, ministrándonos en el día de hoy, Señor. No el instrumento, Señor, sino eres tú por medio del instrumento quien nos va a dar, Señor, la enseñanza, y que esa enseñanza venga a nuestro corazón, Señor, y se crezca, Señor, aumente, Señor, y aprendamos a conocer más de ti, Señor, porque eso necesitamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, siempre le he preguntado al Señor, Señor, ¿qué me tienes para cada charla, para cada conversación? Porque esto no es una prédica, esto es una conversación, esto es un charlar con ustedes, mis amados hermanos. Hay momentos en que esta conversación se vuelve una enseñanza, hay momentos en que esta conversación se vuelve un diálogo, una relación interpersonal, y hay momentos en que esta conversación se vuelve una administración. Y en ese momento, cuando nosotros empezamos a ministrar, es el Espíritu de Dios el que verdaderamente viene a cada corazón. Una vez yo les comentaba y les decía que a veces uno predica en verde, ¿sí? Y hay unos que están en verde y pueden recibir el mensaje muy bien, y hay otros que están en rojo, otros que están en amarillo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios coloca la oración, coloca la alabanza para preparar el corazón, para preparar ese color que tiene rojo o amarillo o azul, convertirlo en verde para que tú puedas verdaderamente recibir la bendición y salgas de aquí lleno.
¿Lleno de quién? No lleno de lo que ha dicho el predicador, sino lleno de la palabra de Dios, que es lo que tú andas buscando. Todos tenemos que buscar es ser llenos de la palabra en el Espíritu de Dios. Yo no tengo por qué venir a la iglesia del Señor a recibir una enseñanza del mundo. Tengo que venir a recibir una enseñanza que viene dada directamente por Dios. Si el predicador o aquella persona, el líder, ¿sí?, se cree y se considera que él puede dar mensajes, no es así. Es Dios quien tiene el mensaje para cada uno de nosotros y Él va a cada corazón. Él va a tu corazón, mi amado hermano. Así tu corazón esté verde, o esté amarillo, o esté azul, o esté rojo, Él lo convierte. ¿Para qué? Para que tú puedas recibir el mensaje como tienes que recibir. Amén. Bueno, hemos estado hablando de cosas. Hemos hablado de una cosa que se llamaba necesidad. Dios colocó a nosotros muchas necesidades, mis amados hermanos, muchísimas. Pero Él mismo se encargó de satisfacerlas. Luego Él escribió un libro grande, un libro que está en Salmo 139, y ese libro Él lo escribió, lo entretejió, lo hizo, lo formó, para que nosotros pudiésemos degustar, ser felices, ¿sí?, llenarnos, inundarnos, ¿sí?, estar en plenitud de su palabra. ¿Por qué? Porque en la medida que tú comes de ese fruto, en la medida que tú te deleites de ese fruto, no lo comas rápido, cómalo despacio, mastícalo bien, rumíalo bien, para que puedas saber a qué sabe ese fruto y puedas verdaderamente disfrutar de eso que Dios te está dando en esta mañana, o que te ha dado todos los días de esta semana y del tiempo que tú has vivido con Él. Hemos hablado también de valores. ¿Por qué? Porque hay un valor que es importante tener en cuenta. Si tú no tienes un valor, no puedes verdaderamente diferenciar las cosas. Cuando uno tiene las cosas, sí, tiene necesidad de eso. A veces uno dice, yo no necesito tal cosa, no la requiero. ¿Ves? Pero uno en ese momento no se está dando cuenta que lo que uno tiene en ese momento es lo que uno necesita y que se le está dando, y uno está supliendo esa necesidad. Pero cuando esa necesidad falta, cuando esa persona se ha ido, cuando ese elemento se ha ido, cuando esas cosas se han ido, cuando tú empiezas a ver cosas, es cuando empiezas verdaderamente a darte cuenta de que cada elemento que tú tienes en tu cuerpo, fíjate bien, en tu cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice que hay cosas muy pequeñas que ni siquiera vemos dentro de nosotros, que las necesitamos y son las que cumplen de pronto un objeto mayor, cumplen de pronto una función mayor. ¿Ve? Hablamos de la glándula pineal. La glándula pineal por decir, son 5 milímetros dentro del cerebro de nosotros, allá metido, allá en la parte central del cerebro. Y esa glándula pineal es la que se encarga de distribuir, háganme cuenta, es como decir el dínamo, ¿sí?, que se encarga de llevar los mensajes a diferentes formas y decir, mire, usted haga tal cosa, usted haga tal otra, usted haga tal cosa, usted vote tal cosa, usted deténgase, usted no haga más. Y entonces es ese, como decir también, es ese aparatico sensor que establece el punto en el cual tú tienes que dejar de producir. Por eso, yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, en ese mensaje que llevamos de amor, porque es un mensaje de amor, no es un mensaje de más. Es un mensaje donde Dios, la vez pasada les comentaba que Dios me había puesto en mi mente, sí, una cita bíblica que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y yo le decía al Señor, Señor, te he entregado mi corazón, Señor. Te he entregado todo. Entonces, venía a mi mente que en la medida que yo le entregue el corazón al Señor, en esa medida yo predico la palabra de Dios y el pueblo se da cuenta y llega a tener una semblanza de ese amor que Él quiere que nosotros le entreguemos. Por eso nosotros, aquellos que llevamos un mensaje, aquellos que es un devocional, que llevamos de pronto un ayuno, que llevamos de pronto una vigilia, o que de pronto traemos una alabanza, oración y alabanza y una enseñanza, tenemos que entregar nuestro corazón, o sea, dar todo.
Entregar todo, porque hermano, si tú no entregas todo, entonces ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te recortas? ¿Por qué te inhibes? ¿Por qué te cohibes de algo que no tienes por qué cohibirte? Si tienes que entregarle todo al Señor, todo, porque todo es de Él. Muchas veces nosotros decimos Señor, y yo oía la canción y yo le decía a Norita, ¿cierto? Le decía, grábamelas porque las quiero seguir cantando. ¿Ve? Porque estas canciones que ustedes oyeron, estas 3, 4 últimas canciones que ustedes oyeron, nosotros en el año 2002, que aquí tengo testigos, en el 2002 nosotros la cantábamos. Y la cantábamos y bailábamos. Y danzábamos alrededor de la iglesia, danzábamos alrededor del altar, ¿sí? Danzábamos unos con otros, unidos juntos, danzábamos, ¿sí? Y dábamos la vuelta por el sitio del altar. Y yo decía, Señor, a veces perdemos cosas porque, no sé, tenemos como una especie de orgullo, ¿cierto? Ay, es que yo no bailo porque es que no tengo que bailar, tal cosa. Y es verdaderamente es cuando uno tiene que soltar todo. ¿Qué dice el Señor de los niños? ¿Qué es lo que hacen los niños? Los niños, así tú los regañes, a la media hora, si tú le das algo, él inmediatamente coge y te abraza, ¿sí? Y él se olvidó de ese regaño. Ya no se aguanta ese regaño. Ya te coge y te mira con esos ojos tan preciosos. ¿Sí? Ayer yo miraba un reportaje y veía la cara de un niño, ¿sí? Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces tú anhelarás que nosotros te miremos así como este niño está mirando en este reportaje? ¿Cuántas veces tu pueblo, Señor, no ha comprendido que tú tienes que darle todo? Miren, mis amados hermanos, el tema de hoy, el tema empieza, yo no sé cuánto irá a durar, pero el tema empieza, se llama creciendo a través de. No sé cuál será tu aflicción, no sé cuál será tu desierto, no sé cuál será tu dolor, no sé cuál será tu tormento, no sé dónde tú estás, pero vamos a crecer a través de. Para poder hacer esto, creciendo a través de, el Señor me daba a mí 3 citas bíblicas. Y yo le decía, bueno, Señor, ¿y cómo yo meto estas 3 citas bíblicas? ¿Cómo las meto? ¿Cómo hago el salpicón? ¿Cómo hago el jugo para que las personas puedan beber de eso y reciban de esa esencia, de esas 3 cosas que tú me das? Primer elemento, el hijo pródigo. En el hijo pródigo está ese padre que anhela a su hijo, pero que su hijo se ha ido. ¿Por qué? Porque ha tomado la decisión de ir al mundo, ha tomado la decisión de comerse esa fruta del árbol prohibido. Algo que sus ojos querían, algo que su cuerpo ansiaba. Dígame bien, estoy hablando de ansiar, manera. Y se fue. Dígame bien, se fue. Esto le estoy dando como una especie de abrebocas. Y cuando él se dio cuenta de que todo lo que él había visto como algo precioso, hermoso, todo este mundo, todo lo que me enseñaron, todo lo que me educaron, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo tuve, de lo cual yo me vanaglorié, en ese momento él se dio cuenta de que ni siquiera podía comerse, ni siquiera ni lo que se comían los marranos, porque le tenía prohibido comer eso. El príncipe de ese mundo no le permitía comerse eso. ¿Y él qué pasó? Él se dio cuenta y dijo, tengo que volver a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hasta los siervos, hasta los empleados comen bien, se alimentan bien. A veces nosotros no tenemos, o sea, no sabemos lo que tenemos, y a veces lo dejamos, lo rechazamos. A veces no venimos a la iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? Si yo oigo la prédica, bonito, ¿ve? Pero no sabemos
¿cómo es? Cuando usted va a un buen restaurante, lo primero que le sirven a usted es, vamos, si no va de pronto a Mercagá, es un comentario, ¿sí? Y de pronto le sacan adelante unas empanaditas o unas arepitas o unas piquitas, y con eso usted va picando un poquito, y después viene la parte fuerte. A veces comiendo tanto que ni siquiera quiere comerse la parte fuerte, ¿cierto? Pero a veces Dios a nosotros nos dice, y el hijo pródigo se fue convencido de que lo que había afuera era tan importante, tan bonito, tan excelso, ¿sí? Que decidió, a mí de qué me sirve esto, yo para qué voy, yo para qué tal cosa, yo en mi casa cojo la palabra, ¿sí? Pero está bien que la cogiera, porque es que a veces ni siquiera, o sea, hay cosas que el mismo enemigo, aquel que es el príncipe de este mundo, no le permite a usted coger. ¿Por qué? Porque le hace que entre una llamada, que entre de pronto el vecino, que entre el que nunca lo ha visitado, y usted, por atender al que nunca lo ha visitado, ¿sí? Usted deja de leer la palabra, deja de estar con el Señor. Hemos perdido. No sé, yo pienso que esta casa es una casa especial donde todos estamos siempre leyendo la palabra, buscando al Señor. ¿Y qué pasó? Entonces llegó, cuando vio que lo estaba esperando el padre, dijo, Padre, ¿qué hizo él? Me arrepiento. ¿Y cómo se arrepintió él? Ante el cielo y ante la tierra. O sea, él puso un testigo que fue el cielo y la tierra. Él puso un testigo que fue lo invisible y lo visible. Él puso un testigo que fue lo bueno y, ¿sabe qué? Lo de este mundo. Y ese padre lo estaba esperando ¿con qué? Con un corazón. Yo me imagino ese corazón que Dios tenía. Ese corazón que siento hoy. ¿Por qué? Porque lo vivía hace una semana. Y yo le decía, Señor, tú nos amas mucho porque tú perdonas mucho. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Yeshua? Aquel que lo invitó a comer, que estaba en su casa. Dijo, aquel que se le da mucho, aquel que se le perdona mucho, es el que más me da. Porque el tipo le estaba confrontando el por qué esa mujer derramaba ese perfume tan fino, tan exquisito, tan gustoso, ¿sí? En los pies de él. Cuando él no entendía, fíjate bien, no entendía la magnitud del amor, la magnitud de ese corazón, la magnitud de ese pensamiento, la magnitud de ese estar en el Señor, ¿sí? Que el otro no había llegado ni siquiera ni a la planta de los pies, mi amado hermano. Por eso en el libro de Ezequiel aparece una parte donde inicialmente el agua le llegaba ¿hasta dónde? Hasta los pies. Después ¿hasta dónde? Caminaba. ¿Hasta dónde le llegó? Hasta las rodillas. Caminaba. Es así cuando nosotros empecé yo a entender el bogar mar adentro. Es cuando yo entendí que yo tenía que buscar mar adentro, tenía que meterme para poder yo nadar bien, para poder hacer de consumida como cuando yo estaba joven. Sí, tenía que yo esforzarme y meterme a buscar cosas que para mí eran valiosas y que tenía que entregárselas a mi mamá. ¿Por qué? Porque me las había regalado ella y yo no podía llegar a la casa sin el anillo, ¿sí? Que ella me había regalado. Y me consumía, me metía dentro del pozo ese que eran a veces 4 o 5 metros de profundidad, y yo sacaba ese anillo con una felicidad y me lo ponía otra vez y llegaba a mi casa. Y ese sentir, por ejemplo, eso me lo trajo el Espíritu de Dios a mi mente. Me hizo recordar todos esos momentos vividos. Y llega el hijo pródigo y ese padre amoroso no le dice nada. Porque ni siquiera le pregunta, ni siquiera le dice, ¿usted dónde estaba? ¿Qué le pasó? ¿Por qué viene? ¿Por qué está aquí? Si no, ese hijo amoroso, ¿sabe qué? Ve que su papá lo recoge, lo abraza, lo apechicha, le entrega su corazón
Y yo esta mañana le decía al Señor, así es como yo me siento hoy. Siento que mis pies se mueven para que te puedan honrar, Señor. No para que puedan caminar, sino para que te puedan honrar. No sé si después caminaré bien o no, pero lo cierto acaso es que yo esta mañana me sentía con unos pies ágiles. Y es así como el Señor va colocando en nosotros, en esa medida del hijo pródigo, va colocando que ese padre, ahí corto esta parte de esta primera cita, y vámonos para otra cita. Yo le decía al Señor, ¿y cuál es la otra cita? Me dijo, bueno, hemos estado hablando, ¿sí? Hemos estado hablando de una cosecha. Hemos estado hablando de una cosecha donde la tierra se prepara. ¿Y quién la prepara? Le digo, es tú, papito Dios. Tú preparas la tierra de nosotros. ¿Y cómo la preparo? Entonces me llevaba, me dijo, corte ahí y vámonos entonces para la otra cita donde estamos hablando de la vid verdadera. Esa vid verdadera, mis amados hermanos, es el sitio donde nosotros hemos estado viviendo, nosotros crecimos. ¿En dónde crecimos? ¿En dónde creció usted? ¿En dónde crecí yo? En el mundo. Mis padres eran cristianos, mis padres eran súper cristianos. Gracias a Dios, aquí hay personas que han nacido en Cristo Jesús, o sea, han nacido de una mamá que es cristiana, que está dentro del alma de Cristo, que está dentro de Cristo. Entonces esa persona nació en bendición. En bendición. Y eso es lo bonito. Yo digo al Señor, Señor, ¿quién pudiese ser como son esos judíos? ¿Cómo eran los judíos? Aquellos que crecían en la palabra y que cada vez que salían, lo primero que le decía la mamá al niño, al recién nacido, o le mostraba era el amor en Dios. El amor de ese pueblo israelita. Yo le decía, sí, Señor, muy bien. El pueblo de Israel fue llamado para que a nosotros nos enseñara de ese amor, de ese conocimiento, de esa sabiduría que usted le había mostrado a ellos. ¿Por qué? Porque ellos vieron cuando caía el maná y lo pudieron comer, lo probaron. Ellos probaron el maná en físico. Nosotros necesitamos probar el maná en nuestra fe, en nuestro conocimiento, en esa fe que Dios nos da. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, usted, mi amado hermano, si está en Cristo Jesús, usted esta palabra es su guía, esta palabra es su libro de enseñanza. Si va usted a encontrarse con alguien que le va a decir otra cosa diferente a esta palabra, rechácelo, porque no está en lo que debe estar. Eso es lo que yo considero dentro de mi punto de vista y es lo que a mí el Señor me ha mostrado. ¿Ven? Yo no puedo ir a discutir con una persona como decir el Hare Krishna o el budista. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra convicción, ellos tienen otra fe centrada en otras cosas y nosotros tenemos nuestra fe centrada en algo. Y tenemos una esperanza en que nosotros seamos redimidos y que en el final de los tiempos vayamos todos unánime juntos ¿a qué? A ser tomados, ¿sí? Unos, los que están muertos resucitarán, los que estemos vivos, ¿sí? Seremos transformados para poder ¿qué? Llegar a ese lugar y poder disfrutar de las bodas del Cordero como cuerpo de Cristo. Óigame bien, como cuerpo de Cristo, como eclesía, como iglesia, como congregación, pero en Cristo Jesús. Y esa es la diferencia que tenemos que hacer. Ese es el pequeño quick. ¿A quién sigues tú? ¿Cuál es tu enfoque? ¿A quién miras? ¿Cuál es tu diana? Si aún sigo pensando en las cosas del mundo, pues mi enfoque está diferente. Estoy tibio. ¿Ve? ¿Y qué dice el Señor? Se lo decía a la hermana cuando estaba en la oración. Me vomita. ¿Ve? Y para que a uno lo vomite Dios es mejor. ¿Ve? Más le valía no haberme conocido, dice la palabra. Y es así como, mi amado hermano, entonces entramos en ese proceso de la vid verdadera, en donde
hemos crecido, óigame bien, la palabra misma lo dice, hemos crecido en la vid silvestre. De esa vid silvestre nosotros fuimos desgajados y fuimos llevados e injertados en ¿dónde? En la vid verdadera. ¿En quién? En el fundamento sobre el cual edificamos, mi amado hermano. Yo me gozaba cuando oía las prédicas y me gozaba cuando estaba oyendo los devocionales. Yo decía, Señor, pero vamos bien. Yo decía, vamos bien. Es como cuando uno ve al jugador. Yo creo que le tuvo que haber pasado al papá de mi vida, ¿cierto? Cuando marcó el gol, ¿cierto? Yo creo que ese corazón se tuvo que haber saltado. Antes no se dio un infarto el pobre hijo, ¿cierto? Pero el gozo de uno es cuando uno empieza a ver que la familia donde uno está, esa familia camina y uno ve y dice, wow, estamos unánimes. Hay algo que está. Así es, el que esté, ayer estaba oyendo a una hermana, ¿sí? Y no digo nombres para que no cause de pronto que yo tenga celos, a una hermana, y esa hermana, y le mandé un mensaje, le dije yo, me gozo de ver la madurez que tienen a pesar de estar lejos. Entonces, ¿cómo no voy a gozar de la madurez que tienen aquellos que están cerca? Y así fue que yo entonces llegaba y le decía al Señor, bueno, Señor, ¿qué hacemos? Y Él me traía a mí que antes de, cuando yo empecé a hablarles a ustedes de caminando en Cristo Jesús, yo a ustedes los llevé a un tema y les decía a ustedes antes de y después de. Antes de es esa vid silvestre. Es esa vida donde usted ha crecido con una serie de conocimientos, entendimientos, y ha practicado y ha vivido y se ha dado cuenta de que hay cosas que a usted le han dado cosas, y hay veces que usted ha negociado, usted ha hecho, y de pronto se da cuenta de que ha perdido. Sigue donde está. A mí me pasó igual. Yo un día, cuando yo llegué a los caminos del Señor, hice un alto, un stop en mi vida y establecí qué tenía y qué no tenía. No podía decir qué tenía y qué no tenía en la parte de lo espiritual. ¿Por qué? Porque yo aún no estaba en lo espiritual. Yo aún estaba en la carne. Entonces, ¿qué tenía o qué no tenía en la carne? Y me di cuenta de que debía más de lo que yo tenía. Lo que es en el momento en que yo fuera a decir, ven, yo vendo esto y pago esto, y no voy a pagar, ¿por qué? Porque no me alcanzaba para pagar. Estaba en deuda. Y el enemigo me tenía convencido de que yo estaba súper bien. Oiga bien. Eso es una evidencia. Entonces, ¿qué pasó? Esa vid silvestre te fue educando a ti, te fue haciendo, te fue sacando unas ramas y te fue colocando unas hojas y te fue colocando unas flores y unos frutos, pero esas flores y esos frutos de nada servían. ¿Por qué? Porque no servían para alimentar. De pronto no sabemos, no he buscado mucho sobre si la vid silvestre es dañina para el organismo humano. Pienso que de pronto sí. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor cogió, desgajó y pasó acá e injertó. Y vino a mi mente cuando yo empecé a injertar rostros, en Tuna, cuando estaba haciendo el internado en Tuna. Y a mí el especialista me enseñó a injertar rostros. Entonces cogíamos la matica, cogíamos el tallito, ¿sí? lo cortábamos de base, ¿sí? Y hacíamos una parte amplia que era como de oblicuo, y en esa colocábamos y cogíamos allá la mata a la cual íbamos a injertar. Con el cuchillito cortábamos, un cuchillo de buen filo, y levantábamos la corteza y ahí metíamos, y después con una pitica amarrábamos, bien amarrado. Y en esa espera fue cuando yo vino a mi mente todas esas cosas. O sea, todo esto ha venido a mi mente en estos días y he dicho, wow, Señor, cuántas cosas hice yo que tú me llevaste a que hiciera para que hoy pueda entender verdaderamente este mensaje, ¿sí? Y es así, mi amado hermano, como esa flor silvestre, esa vid silvestre, no puede entender ni puede darse cuenta, sino solamente de que supuestamente
va a creer que lo que está produciendo es bueno cuando no es bueno. Es maleza. Está sacando de esa tierra está sacando el alimento que le puede servir a aquella vid que es verdadera. Y había necesidad de que el Padre que viniese, Él estuviese en dos fórmulas. Entonces, permítanme leerles, porque no quiero, es que si me pongo a hablar sin leer, me subo, me leo, y de pronto les puedo cambiar, de pronto les puedo meter en otro tema que más adelante tengo, y lo que yo quiero es centrarme en lo que les voy a decir. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a leer aquí una parte que tengo. Todos los que caminamos allá en la vía silvestre, afuera, ¿sí? Hemos sido dirigidos por alguien que la misma palabra dice que el ciego dirige al ciego. Y nosotros a veces creemos que aquella persona que tiene esa sabiduría, ese saber, me va a enseñar a mí cosas dentro de ese concepto, y lo que es cierto, o sea, él me enseña lo que él ha aprendido, lo que él sabe, como a él lo han educado. Usted va donde su papá y su papá a usted le enseña lo que él ha aprendido, como él ha sido educado. ¿Ve? Por eso tenemos que decir que nuestra mente son mundos diferentes. Usted puede reaccionar diferente a como puede reaccionar su hermano. ¿Ve? Porque su hermano tiene un entorno que puede ser diferente al otro hermano. ¿Ve? Y muchas veces nosotros nos damos cuenta de eso. Y el estudio que se hizo sobre gemelos y sobre trillizos fue sobre ese dato. Que si los dos vivían en un mismo entorno, los dos sentían lo mismo. Pero si los dos vivían dentro de un entorno diferente, el caminar de ambos podía ser diferente, a pesar de que el sentimiento, oigan bien, esa sensación de que mi hermano está enfermo, así esté en otra parte, ese gemelo lo va a sentir que el otro está enfermo. Siente congoja, siente como tristeza, siente como aflicción. ¿Sí? Y es lo que muchas veces sucede, pero el entorno sí es diferente, entonces cambia la forma de pensar de cada uno y la actitud de cada uno. Y la personalidad. Si ustedes han oído unas charlas muy bonitas sobre la parte de la sabiduría, sobre la parte de la inteligencia, y sobre en este momento sobre la parte del conocimiento, oigan bien, yo me he puesto a profundizar en cada elemento de esos en el hebreo. Porque yo cojo lo que oigo y lo llevo al hebreo para poder entenderlo, por qué lo cojo. Y me doy cuenta de que esa palabra puede tener diferentes sinónimos. Y esos sinónimos son los que muchas veces utilizan los que traducen, ¿sí? Dependiendo del conocimiento, dependiendo del entendimiento que esa persona tenga. Y es la que lo va a llevar a usted a que en un momento dado pueda decir la misma palabra que es traducción del hebreo. O puede de pronto decirle otro sinónimo. Y es lo que sucede, mi amado hermano. ¿Y qué pasó? Dice así. Dice, donde la paga de este pecado, o sea, donde la paga de este pecado, donde la paga de estar, ¿qué es? Muerte. O sea, nosotros no hemos entendido que el que estemos caminando en donde estamos caminando es porque estamos caminando en vida eterna. Estamos caminando en una redención para poder alcanzar una salvación, para que usted pueda ser salvo, para que usted pueda llegar al reino de los cielos. Es lo que usted está haciendo, mi amado hermano. ¿Ve? Usted está haciendo eso, por eso usted tiene que hacerlo usted. Usted es usted. Porque a nosotros Dios nos dio una voluntad, pero a cada uno nos dio una voluntad propia para que cada uno pueda establecer, ¿sí? De acuerdo al que busque, de acuerdo a quien usted busque para que lo dirija. Si usted busca el consejo de su papá, ¿qué va a oír? El consejo de él, de acuerdo a lo que él aprendió. Pero si usted busca el consejo de Dios Todopoderoso, ¿qué tiene que hacer? Ir a la presencia de Dios en oración y pedir el consejo del Espíritu de Dios. ¿Para qué?
para que Él le enseñe a usted la verdad. Y es así como usted, mi amado hermano, camina en Cristo Jesús y camina en el Espíritu de Dios. Esta amalgama, este quid que aún no hemos podido entender, porque aún estamos, aún estamos hablando de cosas que ya debiéramos haber dejado. ¿Por qué? Porque ya fuimos limpios, ya fuimos prácticamente transformados, regenerados y ya fuimos renovados. ¿En qué? En el cuerpo y en la mente. O sea que básicamente usted no tiene por qué seguir pensando, ¿sí?, trayendo a memoria el pasado. ¿Por qué razón? Porque ya el pasado Jesús lo borró con la sangre del Cordero. O sea, Él limpió eso, ¿qué? Y Él borró eso, de modo tal que en el libro se va a abrir y no va a haber eso. Y aún nosotros seguimos en esa base. Seguimos en esa base. Y ese es el problema. La palabra de Dios dice que ellos, en su boca, su palabra me honra. Señor, yo te amo, tal cosa, te amo, te bendigo, Señor, te alabo, tal cosa. Y en su corazón, ¿dónde está? Dame, hijo mío, tu corazón, le dice el Señor. ¿Qué le dijo Dios? Vea bien, Jehová de los ejércitos, ¿qué le dijo a aquel que había matado a su hermano? ¿Qué le dijo a Caín? ¿Qué le dijo? ¿Sí? Ahí está. A la puerta suya está. ¿Quién es el que escoge? ¿Debo no escoger? ¿Debo no escoger? Ya él sabía, Dios sabía que si él escogía tenía que castigarlo, porque era una ley, porque era algo que él había escrito, o sea, es la ley. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de justicia. Usted no puede esperar que Dios cambie su actitud. ¿Pero qué hizo Dios? Dios estableció que sacrificar ese animal inocente para poder cubrir, ¿sí?, la desnudez de Adán y de Eva. Y también Dios ha permitido por medio de ese hijo, el unigénito, o sea, él mismo que vino y por medio de María, ¿sí?, salió. ¿Para qué? Para él venir a darnos a nosotros esa cubierta de él, para limpiar todos nuestros pecados y poder ser redimidos. Es así como Dios entonces nos ha llevado a eso, y creo que ya todos aquí lo entendemos. Ya tenemos todo el entendimiento, o sea, hemos estado repitiendo y llegamos a un momento en el cual vamos cada ratito a repetir lo mismo. Vamos a repetir. Y yo digo, bueno, ¿qué nos pasa? Y dice así, vayámonos a Romanos capítulo 8, versículos 26 al 28. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Fíjese que hay una cosa que es importante, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿sí?, todo nos lleva a Él. Entonces yo le pregunto, ¿qué es amor? ¿Qué significa aman a Dios? Yo creo que bien, llevo aproximadamente unas 30 predicas hablando del amor. 30 hablando del amor. Y es así como entonces, fíjense lo que dice después en el versículo 27. ¿Cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Me viene el 28 que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y ahora el 29 que dice. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén.
Entonces, a los que antes conoció, ¿qué pasó? ¿Los predestinó para qué? Para que nosotros seamos a imagen y semejanza de quién, de su Hijo unigénito. Hermano, no se complique la vida arreglándose, peinándose, cortándose las uñas, ¿sí? Alisando, haciendo gimnasia todas las mañanas de 4 a 8 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la noche. No se complique la vida, mi amado hermano. El apóstol Santiago, ¿qué dice? Si nos falta sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirla, ¿como qué? Como conviene. Y en la medida que usted tenga sabiduría, ¿cómo conviene? Usted sabe qué tiene que arreglarse, qué tiene que acicalarse, qué tiene que vestirse para poder usted honrar al Señor. ¿Será que usted necesita honrar al Señor trayendo aquí un bulto de yucas o un camionado lleno de frijoles? No, mi hermano. Lo que dice Jesús es, da como conviene. Da al pobre lo que es del pobre, ¿cierto? Porque tenemos que darle al pobre, ¿sí? Pero es el Espíritu de Dios el que me lleva a mí a que yo dé como conviene. ¿Por qué? Porque Él es el que a mí me muestra cómo está el corazón de esa persona. No nos pase como los gabaonitas, ¿cierto? El pueblo de Israel con Gabaón. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel con Gabaón? Oigan bien, ellos venían, o sea, Josué estaba en la unción de Dios. Luego Josué tenía que haberse dado cuenta de que era un engaño de Gabaón, ¿sí? Eso de los calzones rotos, ¿sí? El pan todo mohoso, era un engaño. ¿Y por qué Dios permitió que eso sucediera? Porque Dios permitió que eso sucediera. ¿Para qué? Para que el mismo pueblo se dé cuenta de que no puede vivir en el engaño. No podemos vivir engañados, hermano, no podemos vivir engañados. Tenemos que ir a la palabra para que la palabra a nosotros nos dé las revelaciones en quién, en el poder del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que es necesario que venga ¿para qué? ¿Para qué? Para que me enseñe lo que Él enseñó. Número 1. ¿Sí? Para que me dé juicio correcto, para que me dé, ¿sí? me diga cuál es el pecado, y tercero, para que me diga cuál es la verdad, para que yo viva de verdad en verdad. Entonces nosotros tenemos que estar ¿en dónde? En esto. Por eso yo les decía, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta siempre, toda la vida. Toda la vida. ¿Por qué? Porque estamos caminando en esto, mi amor. Si yo no quiero caminar en Cristo Jesús y quiero caminar en ortopedia, pues ya como me pongo a leer libros de ortopedia y aprender todo lo de ortopedia. Porque esa es mi función, ese es mi saber. Tengo que empezar a practicar en eso. Y en este caso es en esto. Yo no tengo por qué pelear con nadie, ni tengo por qué discutir. Si alguien no me habla a mí con respecto a la palabra, ¿para qué me pongo yo a gastar perlas a los cerdos? ¿Para qué desgasto mi tiempo? ¿Para qué me desgasto yo? ¿Para qué entro yo como ese necio? ¿Qué dice la palabra con respecto al necio? Si nosotros somos sabios. Porque la palabra de Dios dice que nosotros andamos en sabiduría de Dios, que es lo que nos da a nosotros el Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo de Dios. Templo de Dios donde mora ese Espíritu de Dios. Y por lo tanto, nosotros como templo de Dios vamos a estar hablando de acuerdo a lo que Dios a nosotros nos guía, nos dirige, nos lleva, nos enseña. Y es así como, me toca volver otra vez porque es que si no entonces me aparto del camino, ¿cierto? Es así como nosotros reconocemos que nuestras necesidades, nuestros valores, debemos de buscarlos día a día, pero ¿sabe qué? Pero en una relación ¿con quién? Con Dios. ¿Sí? En una comunión ¿con quién? Con el Espíritu de Dios, en intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que no sea una religión, sino sea de pronto una vivencia especial, un vivir. ¿Sí? Yo no quiero
que esto para mí se vuelva, no es que el Señor dice tal cosa, no es que tal otra, no es que el Señor y tal persona dijeron esto, no, es lo que yo estoy sintiendo con el Señor. Lo que yo le decía a mi hija, dije, mira, es que yo siento esto. Mire, voy a contarles algo, es algo muy íntimo que no quería, pero el Señor quiere que me lo trae a la mente. Y ya me lo he repetido 3 veces desde que me senté acá. Hace una semana vino mi hija con el niño, ¿recuerdas que les comenté en una predica? Así creo que fue 15 días o una semana. Y cuando ellos se fueron, llega mi hija y me abraza, ¿sí? Y me da un beso y me dice, chao papá, nos encontramos dentro de poco. Y llega el nieto, me coge y me abraza y me mordisqueó la barbilla. Me mordisqueó y me cogió la cara y listo. Y una veía, nunca jamás en mi vida, nunca lo he sentido, nunca jamás en mi vida sentí lo que sentí en ese momento. Cuando ellos se fueron, yo me senté en el comedor y yo sentí que mi corazón no era mío, que ellos se habían llevado mi corazón. En ese momento me sentí morir. Y yo le decía, Señor, ¿por qué yo siento esto? Y era como ese arrancar de acá, que yo sentía que me estaba muriendo y que no era capaz ni siquiera ni de golpearme, porque yo a veces cuando siento problemas así, entonces yo me golpeo, ¿sí? Inmediatamente otra vez recupero todo, me pasa lo que sea. Y yo sentía, y eso es un dolor intenso, como un desgarramiento, como si me estuvieran arrancando esto, así. Yo dije, Señor, así es cuando tú a nosotros nos sacas cuando tú nos desgajaste de allá, de esa vid silvestre y nos colocaste en la vid verdadera. Sí, nosotros sentimos algo, un desgarro, pero tú en el poder de tu Espíritu, Señor, tú trajiste gozo y paz a nuestro corazón. Y en la medida que yo le decía al Señor, tú trajiste gozo y paz en mi corazón, en ese momento yo empecé a sentir que mi corazón otra vez entraba en ese proceso de tranquilidad, de paz, de sosiego. Y créanme, hermanos, que yo nunca jamás había sentido eso. No sé si alguno de ustedes lo habrá sentido. Ni con la muerte de mis papás, ni con las separaciones, ni con nada de eso. Yo todo lo miraba y yo todo lo analizaba. Sí sentía dolor, pero pasaba. Pero fue algo que me arrancaron, o sea, fue como algo que yo sentí tan dentro de mí. Y dije, Señor, es muy fuerte. Es muy fuerte. Para mí fue fuerte. Y dije, Señor, yo duré casi como 2 horas, ¿sí? En el hall de televisión allá, sentado, llorando. Y no era capaz. No era capaz de controlar mi llanto. ¿Por qué? Porque había algo dentro de mí que se escapaba. Y yo veía mi cuerpo completo, pero sentía algo dentro de mí que se escapa. Y es así como usted, cuando uno siente el amor de Dios y siente esa canción que yo a veces les traigo a ustedes, ¿cierto? La canción de Orellana, ¿cierto? Tal como soy. Y se me vino a mí esa canción a la mente y yo decía, Señor, tal como soy. Y fue cuando yo creo que la vivencia que he tenido durante estos 15, 16 meses, 17 meses, 18 meses, que he estado en esa parte solo, oiga bien, no en soledad, sino solo, ¿sí? Sentí eso. Y hace, ¿qué? 1 año mi hija también se fue, ¿sí? Con el niño, y yo no sentí eso. Y esta vez sí sentí eso. Y eso me trae a mí a que ustedes, mis amados hermanos, empecemos a darnos cuenta cómo estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo verdaderamente? Y fue cuando se reafirmó en mí esto que tengo que explicarles a ustedes.
es viviendo a través, porque yo estoy viviendo a través de. No crean, mis amados hermanos. Yo necesito que ustedes me llamen. Yo les pregunto, ¿me han llamado? Cada uno se responderá. ¿Será que ustedes me aman a mí? Pregunto yo. Decía mi yerno, uy doctora, usted sí lo quiere en esa iglesia, ¿cierto? Porque ahí tal cosa y dice, en mi casa, si usted mira mi celular, va a darse cuenta de que de pronto uno me ha llamado. Uno me ha enviado mensajes, unas canciones bonitas. Y yo le pregunto, y yo me digo, estoy creciendo a través de. Oigan bien, no es para decirles a ustedes tal cosa ni nada, ni para que ustedes a la media hora empiecen a marcar el celular, no. Sino simplemente es para que ustedes se pongan la mano en su corazón y digan, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que usted siembre, mi amado hermano, de eso va a recibir. Se lo puedo decir con toda seguridad. Se lo puedo decir con toda seguridad. Vamos a crecer entonces a través de esto, ¿cierto? Vamos a empezar a crecer, ¿cierto? Vamos a empezar a no decir de boca para afuera cosas, sino vamos a llevarlos a nuestro corazón. Hoy le preguntaba a una hermana, le decía, ¿y qué opina usted? Cuénteme su experiencia. Hasta que le hice llegar a alguien que ella amaba mucho, que yo también llegué a querer mucho, porque era una persona que me atendía súper bien. Esa persona me daba de su amor y yo lo veía y yo sabía que esa persona me estaba brindando el tinto y que lo hacía con amor. Óigame bien, con amor. Y el día que esa persona no estuvo, ese día yo lloré y le dije al Señor, ¿por qué se lleva lo bueno? Y entendí un mensaje que me decía en un libro que yo leí que se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y por eso quiero traerles a ustedes esto, mi amado hermano. Esto, mi amado hermano. Porque nosotros a veces crecemos a través de las cosas porque nosotros no reconocemos lo que tenemos hasta que no lo perdemos. Hay una enseñanza de alguien que dijo, es que tenemos que, la palabra de Dios nos lleva, cuando nosotros predicamos la palabra, nos lleva a que nosotros vivamos esa palabra para poder expresarse a nosotros. ¿Por qué Dios le hace que yo viva esa palabra? ¿Para qué? Para que yo les pueda a ustedes expresar en la profundidad de lo que yo he sentido, ¿sí? Y les dé el mensaje que Él tiene. Porque Él es el instrumento. Esa persona es el instrumento para que Dios se manifieste por medio de Él. ¿Y a dónde va el Espíritu de Dios? Díganme, ¿a dónde va el Espíritu de Dios? ¿Será que Él se queda por fuera? ¿Él se queda dándole vueltas? ¿Él se queda tocando? ¿Él va a dónde? ¿Será que Él va a sus pies? ¿Será que Él va a las manos? ¿Será que Él va al hígado? ¿Será que Él va al riñón? No, mi amado hermano, Él va a su corazón. Oigan bien, corazón no humano, sino corazón espiritual. Y te enseña. Te enseña. Yo me pregunto cuántas veces usted habrá querido charlar conmigo. ¿Cuántas veces el Señor le ha colocado? ¿Cuántas veces? Y usted, y a lo mejor yo estoy en ese momento esperando que alguien me llame. Señor, venga Señor, tu palabra dice esto. Ay Señor, dice ti. Pedid y se os dará. Esperad tal cosa. Yo estoy esperando, mi amado hermano. Vamos, este pueblo está muy bien enseñado, este pueblo tiene conocimiento, este pueblo tiene entendimiento, este pueblo tiene de todo. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que ustedes tengan de todo. Yo a veces me pregunto, oiga bien, no por vanagloria ni por nada, ¿sí? Yo a veces me pregunto, ¿será que afuera se les habrá dado tanta enseñanza como la que ustedes han recibido? Yo me preguntaba, yo decía,
yo decía, ¿por qué? ¿Por qué los devocionales son tan entretejidos como vienen? ¿Y por qué la persona que desglosa el devocional, ¿sí?, nos da a nosotros enseñanza? Porque todos nos han enseñado, todos, yo les digo todos, y me ha gustado y he contestado y les he puesto, les he dicho, mire tal cosa. Una persona que supuestamente para mí, ¿sí?, iba a estar corta en la forma de expresión, y resulta que me dio una clase, me enseñó y dije, wow, y la felicité por eso. Porque dije, wow, esta persona está, esta persona sí está entrando a la universidad. No en el mundo, sino en la universidad de Dios. Esa persona ya puedo decir que ya tiene ese conocimiento, ese entendimiento, y ya empieza a dar esa sabiduría, a dar ese fruto, a dar, como decir, esa flor y de pronto y ese fruto, ¿sí?, para que nosotros entremos. Y creo que todos lo entendimos fácil, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros ya no podemos caminar en la carne, mi amado hermano. Ya nosotros no somos de la vid silvestre. Ya nosotros tenemos que caminar en el Espíritu. Ya tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ya tenemos que cambiar nuestra forma de caminar, ya tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas, y nos tenemos que pedirle al Espíritu de Dios y a Dios que nos enseñe cómo tengo yo que vestirme para poderle agradar a Él. Oigan bien, agradarlo a Él. Señor, ¿será que yo hoy me puedo colocar tal cosa para poderte agradar? Es una relación íntima de usted con Dios. No espere que el vecino, no espere que su esposa o su esposo le diga, ay, se vistió muy bien. No, es como usted se viste para Dios. Porque de una vez, mi amado hermano, Él a usted lo está vistiendo. Él está colocando a usted las vestiduras para que usted las pueda llevar en sí mismo, para que usted pueda vivificar la presencia de Dios. Porque eso lo dice en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la estaca, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la estaca. Entonces nosotros ya tenemos algo establecido por Dios en la palabra, que dice que Jesús, ¿sí?, los despojó a ellos, ¿sí?, y a nosotros nos dio bendición. Porque nosotros antes éramos aquellos que estábamos afuera, éramos deudores, ¿sí?, no solamente deudores en la carne, sino también estábamos perdidos, o sea, estábamos en la oscuridad, éramos ciegos siguiendo a ciegos. Pero es Dios quien, por intermedio de su Hijo amado, de acuerdo a la palabra, porque eso sí, para mí existe una palabra profética inicial, de acuerdo a esa palabra profética, Dios tomó, ¿sí?, y nos envió, o sea, fue el mismo, para que nosotros pudiésemos, y ese Cristo Jesús, ese Cristo Yeshua, ¿sí?, conociese de primera mano lo que era estar en este mundo. Lo terrible. Él estuvo en ese momento, ¿cierto? Ahora en este momento es más terrible, porque estamos acercándonos ya a un momento que se habló en Génesis capítulo 6, y que después en este momento se está reviviendo. Sodoma y Gomorra, ¿sí?, la estatua de Nabucodonosor en toda su magnitud. El espíritu de ellos está en este momento apareciendo públicamente, se está manifestando. Entonces, ahora sí, vamos entonces a crecer, ¿sí? De acuerdo, la Biblia, mi amado hermano, es una lámpara, ¿a qué? A nuestros pies, ¿cierto? Es
una lámpara a nuestros pies, lo dice la palabra. Entonces tenemos que empezar, vamos a crecer en esta palabra. Y en esta palabra tenemos que hacer de cuenta lo siguiente, tenemos que saber qué es un dogma. ¿Sí? Yo la otra vez les he explicado qué es un dogma. No, lo que pasa es que él dice, la Biblia es una lámpara a nuestros pies. Pero es el tercer punto del No, este es el segundo punto, esta es una explicación ya del segundo, que el segundo ya es a través de, pero ya después de haber pasado la vid silvestre, ya estamos en la vid verdadera. Entonces empezamos a mirar cómo es estar en la vid verdadera. Estar en la vid verdadera es que hay palabras dentro de la Biblia que se dicen que son dogmas, que usted no puede cambiar. No puede cambiarlo, si usted quiere, no puede. Dios es soberano. Dios es justo. Dios es fiel. Dios es amor. Dios es misericordioso. Dígame si usted puede cambiar ese dogma. No lo puede cambiar, porque donde quiera que usted se dé cuenta de eso, donde quiera que usted esté viviendo eso, es cierto, o sea, Dios es fiel. Porque la misma palabra dice que Él está con nosotros todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Soy yo el que no entiendo el mensaje. Soy yo el que aún no he comprendido lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque otro ha entendido, otro lo ha traído y me lo ha enseñado a mí de una forma diferente, cuando verdaderamente nosotros somos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. ¿Por qué mora en nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que ser? Nosotros tenemos que ser ese gajo que ha sido prendido en la vid verdadera. Ese gajo que ha sido prendido en la vid verdadera. Ahora voy a mirar es cómo crece ese gajo en la vid verdadera. ¿Sí? ¿Cómo crece ese gajo en la vid verdadera? Y es cuando viene entonces la cita bíblica esa que dice, ¿sí?, que la ley del sembrador, ¿sí?, donde se siembra, donde el labrador, ¿qué hace? Tira la semilla, ¿sí?, y unas caen por fuera, otras caen dentro de un sitio, una tierra. Esa tierra tiene de pronto piedras, esa tierra tiene de pronto abrojos, espinos, y esa tierra no tiene nada, y puede usted ver su crecimiento, pero eso de acuerdo a como usted de esa tierra, porque usted es el que tiene que dar de eso. Por ejemplo, bien, todas las semillas que cayeron en tierra, todas crecieron. ¿O no? La palabra de Dios dice que la que cayó en la piedra creció, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero que le faltó y se secó, ¿cierto? La palabra de Dios dice que aquella semilla que cayó en la tierra con espinos y abrojos creció, sí, pero fue ahogada. ¿Por qué? Por esas cosas. La palabra de Dios dice que esa semilla cayó en buena tierra, sí, y dio al 30, al 60 y al 100. Luego, mi amado hermano, soy yo el que tengo que colocar esa disposición para poder, ¿qué? Para poder aprender de Dios, para poder conocer de Dios, para que cada vez que yo tenga un proceso, una aflicción, un tormento, un desierto, ¿sí?, vea lo bueno, ¿sí?, y rechace lo malo de ese proceso. Porque es la palabra la que a mí me va a edificar, me va a enseñar. Por eso yo he entendido el mensaje de ir a la raíz hebrea. Por eso lo he entendido. Por eso estoy de acuerdo con eso. Porque vamos a la raíz hebrea y entendemos, sí, que hay, yo le decía a alguien hoy, le decía, en la raíz hebrea, esa palabra tiene muchos sinónimos. Muchísimos. Si nosotros miramos esta imagen, a un ladito de esa imagen hay una parte donde dice sinónimos y usted va a ver que hay como unos 20 palabras ahí. Esas 20 palabras significan, yo
ahí estaba mirando y yo leí y decía, hay unas palabras que yo ni siquiera había conocido y que significaban lo que dice ahí arriba: cortar. Son 20 dentro del hebreo. O sea, usted va al hebreo, mira y dice, wow, y usted se pone a mirar en el hebreo, usted ve que ahí tiene dos consonantes, de las cuales esas dos consonantes pueden aparecer las mismas, las dos, pero si tienen unas vocales va a cambiar el significado de esa, o sea, va a cambiar el eje. Algunas tienen una consonante y o tienen las dos y se le pone a la otra consonante y va a cambiar completamente. Y eso fue lo que yo entendí cuando yo empecé a decir, bueno, 1 más 2, ¿cuánto da? 3. ¿Cuál es el 3 en el elefato hebreo? La gimel, ¿cierto? ¿Sí lo sabes así? Estoy mal. Mira, la gimel. ¿Y cuál es el 1? La alif. ¿Y el 2 cuál es? La ventana, ¿cierto? ¿Ve? ¿Y qué es la gimel? Perdón, ¿ve? Es la casa. ¿Qué es la gimel? ¿Ah? No lo entendí. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si usted va a la presencia de Dios, ¿sí? ¿Qué dice Dios de la humildad? ¿Qué habla Dios sobre la humildad? ¿Qué dice el mundo sobre la humildad? Para que usted sea humilde tiene que ser pobre, tiene que ser... ¿sí? Cuando Dios lo que dice de humildad es otra cosa diferente. Entonces, cuando yo empecé, allá en mi cuarto, allá en el... porque es que yo estoy en un sitio y estoy en otro sitio. En otro sitio tengo la parte del hebreo y en ese sitio tengo Biblias y tal cosa. Entonces me senté ahí y me puse a mirar y escribí en un cuaderno. Tengo un cuaderno donde, si ustedes quieren, se los muestro. En donde yo decía 1 más 2 igual 3. ¿Qué significa 3? ¿Qué significa 1? ¿Qué significa 2? Ahora, 2 más 2, 3 más 1, o 1 más 3 es igual a 4. ¿Qué significa 4? ¿Qué trae 4? ¿Qué significa 3? Entonces me puse a entremezclar eso para ver. De pronto eso no es lo correcto, porque es mi forma de pensar, ¿sí? ¿Ven? Por eso yo decía, qué bonito es cuando de pronto alguien nace de una familia que es cristiana, donde el niñito, desde el vientre, ese niño va a estar oyendo la oración y va a estar oyendo la palabra de Dios y va a estar oyendo canciones cristianas. Y sale del vientre y oye la oración, oye canciones cristianas y oye la palabra de Dios. Y se va educando en eso. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Educa al niño en dónde? Amén. ¿Que después qué? Amén. Entonces, yo lo que digo es eso. Y nosotros fuimos esa vid silvestre que nació sin la palabra, que de pronto nuestros papás de pronto nos llevaron ahí, cogidos de la oreja, como le pasó a mí, arrastrados para poder ir a dónde. Vamos a la iglesia, tal cosa y tal, y si usted no va, era un rejo corrido, como yo. Y así fue, mi amado hermano. Y ahora tenemos un quiz especial donde Dios, dice en Romanos 8:29, ¿sí? Dice que nosotros fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos escogidos, ¿cierto? ¿Y qué dice en Romanos 8:30? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces fíjense que a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué dice en Juan 17? Glorifícame para poderte glorificar. Porque el plan de Dios es que nosotros lo conozcamos a Él. Que nosotros sepamos quién es Dios para que cuando a ustedes suceda algo diga, la palabra de Dios dice esto. O a ustedes muchas veces les ha pasado lo que me ha pasado a mí. Y que de pronto yo tengo como decir una tentación, ¿cierto? Estoy tentado a hacer algo. Y en ese momento algo me dice que yo tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque puedo perder cosas. Una vez tenía una tentación
¿sí? Fuerte, ¿sí? Y algo me dijo, cuidado porque puede perder la unción mía. Yo le pregunto, ¿qué vale para usted más? Alguien nos hablaba de que estaba trabajando, estaba laborando en una tierra y de pronto encontró una perla preciosa que hizo, vendió todo lo que tenía y volvió y compró esa tierra. Y así es como sucede, mi amado hermano. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la unción de Dios? ¿O cuántas veces nosotros nos atrasamos? Y no podemos coger las bendiciones que vienen. ¿Por qué? Porque nosotros hemos preferido mejor quedarnos un poquito más de tiempo y así poder supuestamente descansar. Es que voy a descansar. Es que este domingo, no, mejor yo me quedo en la casa. ¿Sí? Hermano, si para poder entrar usted necesita abrir la puerta, hermano, ¿cómo entra usted si no está abierta la puerta, mi amado hermano? ¿Cómo la abrimos nosotros? ¿Cómo se abre la puerta? Si usted oye que todo el mundo dice, oremos, 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 oremos. ¿Sí? ¿Y qué dice con respecto a la oración? Entonces nosotros tenemos ahí el mensaje, lo tenemos ahí, tenemos la forma, tenemos diferentes cosas, tenemos salmos, tenemos proverbios. Si usted va a Proverbios capítulo 8, se va a dar cuenta de lo que es tan bonito, de lo que Dios habla, de lo que es la sabiduría de Dios. ¿Ven? Si usted va de pronto, por decir, usted va de pronto a Hebreos, y en Hebreos usted se queda maravillado, ¿sí? Pero si usted también va a Habacuc, dice usted, wow. Porque empieza Dios a explicarle a usted qué es lo que está pasando con respecto a determinadas cosas donde usted dice, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Él a usted le está revelando todo en la palabra. Pero vamos entonces, vamos al líder y preguntémosle, ¿qué opina usted, líder, de esto? Y yo le pregunto, ¿qué le va a decir el líder de lo que usted está preguntando? En parte hablamos de la palabra y en parte hablamos de lo que nosotros hemos vivido. Por eso el mensaje siempre tiene que traerse, ¿sí?, en el poder del Espíritu de Dios. Tiene que haber una puerta, una oración, tiene que haber una alabanza, una entrega, una búsqueda del Espíritu de Dios, tiene que haber de pronto una prédica que es la palabra de Dios que viene, pero ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que moldea, es el que prepara, es el que limpia, es el que poda, es el que le da a usted esa posibilidad de poder entrar en la presencia de Dios y poder decir, estoy a los pies de mi Dios Todopoderoso. Yo tenía una canción favorita que era una donde el sacerdote se hace a un ladito, ¿sí?, y el pueblo ingresa al lugar santísimo. Porque nosotros tenemos que hacernos a un lado. Por eso siempre le he dicho al Señor, toma el control de todo lo que yo estoy hablando. No soy yo, Señor. Eres tú quien le va a hablar al pueblo, porque cada uno de ustedes necesita algo. Cada uno de ustedes es un mundo aparte. Pero ¿quién conoce ese mundo aparte? Dios. ¿Quién los dispersó? Dios. En la Babel. ¿Quién los unió? ¿Quién los unió? Dios. ¿Dónde? En el Pentecostés. Hermano, ya estamos. Tenemos que seguir caminando así, mi amor. Tenemos que caminar en Él. En Él. ¿Para quién? Para Él. Porque es que no hay más opción. ¿A quién fue que le dije un día que estábamos aquí en la puerta? Le dije, pero es que no tengo más opción. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde camino? Si Dios me ha dado a mí la sabiduría para saber que yo no puedo caminar sin Él. Porque estoy en Él. Luego estoy para Él. ¿Hasta ahí más o menos me han entendido? ¿Sí? ¿Cómo se dice, mi amor hermano? Amén. Es importante. Por eso,
este tema, por eso le dije que de pronto puede ser uno, como puede de pronto ser 2, 3, 4. Todo depende de lo que Dios vaya colocando. Yo creo que los que han predicado, ¿sí?, se han dado cuenta de que a veces tienen un tema corto y de pronto el tema se les alarga para 2 veces, para 3 veces. Y a veces corremos bastante, corremos tanto por cumplir con un tiempo, cuando Dios lo que quiere es que usted le desmigaje, le rumie la palabra a los hermanos para que puedan entender. Porque el tema suyo es importante para Dios y también para el pueblo. Es así como tenemos, mi amado hermano, que seguir por ese lado. Ahora veamos. Toda profecía, dice el dogma, que toda profecía es que inspirada por Dios, ¿cierto? ¿Sí? Inspirada por el Espíritu Santo, por Dios. Eso está en 2 de Timoteo 3, versículo 15. Y nos lleva a qué? A lo correcto. ¿Para qué? Para poder hacer obras que buenas. Pero no porque yo quiera. Es que yo considero que lo bueno es esto. Sino es el Espíritu de Dios el que a mí me enseña qué obra es la que tengo que hacer para que el pueblo pueda vivificar la palabra de Dios, o sea, se pueda manifestar la presencia de Dios. Porque es lo importante, que la presencia de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Que usted, mi amado hermano, pida y que el Señor le dé como conviene. Porque muchas veces pedimos y como no se nos da, entonces entramos en duda, entramos en conflicto con Dios. Oigan bien, entramos en conflicto con Dios. Cuando Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos. Aún nosotros estamos esperando, ¿sí?, que venga el final de los tiempos. Y hoy están en guerra, mañana se dan las manos, mañana se abrazan, se besan. ¿Sí? Y dentro de una semana otra vez vuelven otra vez y empiezan en guerra. Pero uno dice, wow, rumores de guerra. Y así vamos nosotros, mi amado hermano. Sigamos. Dios lo que busca, mi amado hermano, es que nosotros nos acerquemos a Él, que vayamos creciendo, que seamos cambiados, que seamos regenerados, que seamos renovados. ¿Para qué? Para hacer lo que había establecido. ¿En qué? En el comienzo de los comienzos. Todo eso lo que anda buscando es que usted, mi amado hermano, estaba allá afuera, vino acá, vamos a empezar a que usted cambie de modo tal que cuando usted llegue a la tierra prometida, llegue usted fuerte. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel en el desierto? Hasta que ¿cuántos se murieron? Todos menos 2. Todos menos 2. Y ese pueblo nuevo, sí, que aprendió a ver la presencia de Dios, a ver el maná desde pequeño, desde que estaba pequeño, vio cómo brotaba el agua. ¿Usted alguna vez ha visto que un niño se quede en la parte de atrás cuando tiene una película? Nunca, ¿cierto? Usted lo primero que ve es que el niño se suelta de la mano del papá y sale corriendo y se pone allá adelante. Luego los niños tuvieron que haber visto el brotar de esa agua, de ese manantial de agua, de esa roca. Los niños tuvieron un conocimiento diferente al de sus papás. Puede que de pronto nosotros tengamos un conocimiento diferente de nuestros hijos. Y de pronto ellos sean la generación que tiene que verdaderamente venir. Pero Jesús dijo que esta generación sea. Y uno tiene que ser obediente a la palabra. Por eso estamos esperando a esta generación. Pero en sí, ¿qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? Le pasó eso, mis amados hermanos. Ellos vinieron, ¿cierto?
Y fíjense que Dios dice una cosa muy, muy importante que ya ha sido desmenuzada, ese hagamos. Ya ustedes saben lo que significa hagamos, cómo se desmenuzó esa palabra hagamos, ese verbo. Pero ¿qué es lo que el Señor quería hacer? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿A nombre de quién? O sea, ¿a imagen de quién? A imagen de Dios, ¿cierto? ¿Sí? ¿De quién? De ese Cristo Jesús, a semejanza de Él. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ese Cristo, ese Mesías, venía para que nosotros nos diéramos cuenta que era semejante. ¿Semejante a quién? A nosotros, que verdaderamente Él se cortaba y salía sangre, que de pronto se golpeaba y le dolía, que tenía compasión, que su corazón se llenaba de lástima, que tenía misericordia. Y eso fue mostrando toda la manifestación de lo que era el Dios Todopoderoso que había colocado también en nosotros. Compasión, misericordia, amor, fe, esperanza, todas esas cosas, mi amado hermano. Pero nosotros veníamos de una vid silvestre. Estábamos formados, estábamos educados, estábamos convencidos, estábamos estructurados de que nosotros, eso que nosotros habíamos recibido era lo bueno, era lo agradable, era lo perfecto, cuando lo bueno, lo agradable y lo perfecto, ¿de dónde viene? De la voluntad de Dios. Es así, ¿no es así? Entonces, ¿qué pasa? Venimos y entramos en ese proceso, mi amado hermano. ¿Sí? Entonces Dios, al habernos creado a nosotros, Él creó en nosotros unas necesidades. ¿Sí? Esas necesidades fueron manifestadas allá donde estábamos, en esa vid silvestre. Esa rama tenía necesidad, entonces ¿qué? La savia que Él estaba dando a esa, y si era de la vid silvestre, del mundo, ¿sí? Del superego, Él estaba dando, que usted es tal cosa, que usted es tal cosa, que la humanidad depende, que usted lo que hace, todo lo que hace es suyo, todo ¿listo? Entonces, ¿qué pasó? Eso Dios lo quitó de ahí y lo puso aquí a recibir ¿qué? Una savia, que es la palabra de Dios, que es todo esto. Y en la medida que nosotros hemos venido creciendo, porque una cosa puede estar seguro, mi amado hermano, usted fue injertado y no va a dar una de fruto al día siguiente. Tiene que sufrir un proceso para que después esa rama, esa hoja, esa flor, y ese momento esperado de que la flor empiece a fructificar del fruto para que todos lo podamos comer. Hasta ahí vamos. Si alguien tiene algo de duda, con mucho gusto, levante la mano y yo le explico más. Volvamos un poquito más adentro, porque quiero enseñarles que a veces nosotros podemos crecer a través de, sin sufrir demasiado, y todo depende de cómo usted haya sido injertado, hermano. Bueno, seguimos. Es así como Dios, mi amado hermano, nos enseña, y en la medida que vamos entrando dentro de ese proceso vamos conociendo una cosa que se llaman leyes, mandamientos, ordenanzas, y usted empieza a ver esa ley que va con respecto a la otra y empieza usted a decir, mire, porque es que esta ley es mejor que esta, y empieza usted a tener en el poder del Espíritu, es una cosa que se llama discernimiento. Entonces empieza usted a discernir. Cuando usted fue injertado en la vida verdadera, usted adquirió un nuevo conocimiento, usted adquirió prácticamente una nueva identidad y usted adquirió unas arras. Por eso yo les decía que el hijo pródigo fue, ¿qué hizo el padre? El padre dijo, lávelo y vístanlo. Y le vamos a colocar un anillo. Y ese anillo es el que le va a permitir a él conocer en qué condición se encuentra él. ¿Por qué? Porque él ya es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Usted es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ustedes son eso, mi amado hermano.
Dios se complace en cada uno de ustedes. Y Dios quiere que ustedes conozcan de Él tanto, 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 como lo dice el apóstol Pablo. Que dice, muchos en el antiguo, muchos profetas, muchas personas, muchos anhelaban, ¿sí?, conocer de ti, mi amado Señor, de todo lo oculto, y tú a nosotros nos has ¿qué? Revelado lo oculto hasta donde tú lo consideras conveniente. Porque habrá cosas en este momento que aún no han sido reveladas. ¿Por qué? Porque Dios no las tiene para revelarlas. Y seguimos. De esa forma entonces en nosotros se forma un carácter, una personalidad, una actitud, un caminar. Ese carácter en nosotros es un carácter basado en ¿qué? Basado en lo que dice la palabra, en el poder del Espíritu de Dios. Es el carácter de Dios reflejado en nosotros. Es lo que Dios quiere que usted tenga, mi amado. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, porque nosotros haremos cosas más grandes que las que Él hizo. Pero para poder hacer esas cosas más grandes de las que Él hizo, ¿sí?, en ese momento tenemos que ser templo de Dios. Oígame bien, donde mora ¿qué? El Espíritu de Dios íntegramente. Entonces, mi voluntad tiene que ser de quién. ¿Será que yo tengo una voluntad para poder decir, no, es que yo voy a hacer tal cosa? Tengo que pedirle al Señor que me guíe, que me dirija en cuanto a eso, para yo poder hacer la voluntad de acuerdo al Padre. Y es así como entonces Dios quiere que usted, mi amado hermano, entremos dentro de este proceso. Es un proceso bonito, yo lo veo bonito, ¿sí? Y así podemos estar seguros de que ¿quién? De que Él, en su carácter, nos desarrolla a nosotros, pero hay que tomar en cuenta lo que dice Jesús. ¿Qué dijo Él? Aquellos que estéis con sed y hambrientos, venid a mí. Es una parafraseada. Venid a mí. ¿Sí? O tomad mi yugo, que es que suave, ligero, ¿sí? Pero Él no le dice a usted, venga, yo lo voy a sacar y lo voy a poner a usted encima de la cima. Pero Él antes a usted lo voltea, lo estructura, lo lleva en un caminar que usted tiene que entrar. ¿Cómo va a ser volteado? Dependiendo de todo lo que usted necesite. Todo lo que usted necesite, Él lo va a colocar. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a dar el crecimiento. Ya vamos entrando poquito a poquito. Tenga paciencia. Y dice así, Él nos dice a nosotros, ¿por qué es necesario que yo me vaya? ¿Por qué no se quedó Jesús? ¿Por qué no se quedó Jesús? ¿Usted una vez se ha preguntado por qué Jesús no se quedó? Levanten la mano los que se han preguntado por qué Jesús no se quedó. Porque era necesario. Sí, pero fíjense que ¿por qué no se quedó Jesús? ¿Qué le pasó a los discípulos? Ya estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué? Ya estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando Él se fue, ya estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces no. Ya estaban llenos del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué dice otra persona? Que a él cuando Él se fue, es que descendió el Espíritu Santo. Entonces ya lo podemos tener. Porque lo dice. La misma palabra de Dios lo dice, bien claro lo dice, ¿cierto? ¿Qué le pasó a los discípulos cuando Dios los envió para que fueran de dos en dos? Sopló sobre ellos. Sí, sopló sobre ellos. ¿Qué les pasó a los discípulos cuando volvieron contentos, felices, tal cosa? Y vino este Señor y les dijo, Maestro, estos no han podido sacar, ¿sí?, el espíritu que tiene mi hijo dentro de él. ¿Qué dijo Jesús? Hombres de poca fe. Pero ¿qué era necesario? Dice el Señor que era necesario que yo me vaya, ¿para qué? Para que venga el Paracleto,
para que venga el Espíritu de Dios, para que Él, cuando yo me vaya, cuando yo no esté al lado de ustedes, cuando yo no esté encima de ustedes, cuando yo no esté, entonces Él venga, ¿sí? Y Él los llena a ustedes y les dé ¿qué? Esa plenitud en Él. ¿Y qué les dijo? En tal parte los espero, o sea, les colocó una obligación, les colocó una responsabilidad, que era estar donde, en el aposento alto. ¿Para qué? Para poder recibir esa bendición que era para nosotros. Una parte, yo puedo decir que de pronto había un 50-50, ¿sí? Para poder estar verdaderamente plenos en Él. Porque Él es el que nos va a enseñar a nosotros de qué, de la verdad, del juicio, de la justicia, del pecado, nos va a enseñar la palabra, nos va a enseñar de todo, nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a alabar. Ya todos sabemos eso porque el devocional del Espíritu Santo fue algo tan maravilloso que nos hablaron sobre todo. Y si de pronto no han podido entender eso, yo los invito a que oigan, a que vean a todos los hermanos cómo se expresaron con respecto al Espíritu de Dios. A evidencia de cada uno, amén. ¿Por qué? Porque Él actúa a través de quién? De cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder alcanzar algo que el Padre le dijo. Algo que el Padre le dijo al Hijo y que le dijo al Espíritu. Algo que el Padre habló, algo que el Padre reflejó, algo que el Padre hizo que ellos vieron hacer al Papá. Como dice Jesús, yo vi hacer a mi Padre. ¿Sí? ¿Qué hace el Espíritu? También lo que vio hacer a mi Padre y al Hijo. Porque Él no habla nada diferente de lo que yo he hecho. Eso lo dice Jesús, Yeshua. Entonces, eso es lo que hace esas personas dentro del contexto bíblico para que nosotros podamos entenderlo y podamos llevarlo y podamos vivificar, oigan bien, vivificar el Espíritu de Dios para nosotros poder ser, ya no somos seres vivientes, sino somos espíritus vivificados, ya, seres espirituales, donde tenemos que hablar de lo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hablar de lo carnal. Ya no estamos para eso, ya no nos podemos devolver de amor. Ya no puedo devolver. Como cuando usted pasa una quebrada. Cuando ellos pasaron el Mar Rojo, ¿se podían devolver? No, ¿cierto? Cuando el pueblo pasó el río Jordán, ¿se podía devolver? Y algo que prácticamente les impedía devolverse, y es lo que hace el Espíritu de Dios. Y a nosotros nos llena de tal unción que nosotros no queremos devolvernos. Eso es lo que dice Dios: dame, hijo mío, tu corazón. En la medida que tú entregas, cuando tú llegaste al camino del Señor, lo primero que tú conociste del Señor fue un amor inmenso. Ese primer amor donde usted quería huir de todo, pero de todo aquello que fuera de Dios. Y usted se venía el martes, el jueves, el domingo, ¿sí? Y cuando hay ayuno, se venía el ayuno, se venía prácticamente, se oía todos los devocionales. Así estuviera usted que trabajar, no importaba, se quedaba hasta las 12, 1 de la mañana oyendo. Y al día siguiente se levantaba. Y fue así como nosotros empezamos verdaderamente a vivificar el poder de Dios. Y fue entrando tan bonito que en ese momento yo siento en mi corazón de que todos estamos vivificados en el poder del Espíritu de Dios. No crea, predicar, hablar. Aquí, donde yo estoy sentado, es algo fuerte. Fuerte porque tengo que saber lo que hablo. Yo no puedo decir chorradas, no puedo decir cosas que no son. Tengo que estar basado en la palabra. Porque si no, se levanta alguien y dice, o me manda un mensaje por el internet. En Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el madero, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén.
Y si usted lee el versículo anterior, ¿qué dice el versículo? Lea 2 versículos antes. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, Despacio. ¿Qué es? en derredor, ¿Sí? nuestro tan grande nube de testigos, Amén. despojémonos de todo peso Amén. y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Entonces, ¿de qué tenemos que despojarnos? De todo peso. ¿Por qué? Porque tenemos muchos testigos, mi amado hermano. Óigame bien, usted donde está ahí, tiene una serie de testigos que están mirando a ver qué es lo que usted hace. Si usted va a la calle, testigos por todos lados. Si está en su casa, testigos. Si está con su familia, testigos. Si está con tal cosa, usted tiene que dar testimonio de lo que usted es en Cristo Jesús. Entonces tiene que despojarse de todo, mi amado hermano. Ya no tenemos por qué tener esa costra, oiga bien, esa costra que teníamos como vid silvestre, sino que tenemos que ser tomados para convertirnos en esa vid verdadera, que es lo que Dios quiere que usted crezca, mi amado hermano. Que usted pueda dar, ¿sí? No al 30 ni al 60, sino al 100 por 1. 100 por 1, mi amado hermano. Por eso entonces, en Hebreos capítulo 12, el apóstol, él nos refleja eso. Fíjense que él dice que por el gozo puesto delante de quién. Él sufrió el madero. ¿Quién es él? Cristo Jesús. ¿Y por qué yo no puedo sufrir algo si yo espero, si yo me gozo en lo que estoy sufriendo de ese algo? Que es lo que dice el apóstol Pedro y el apóstol Juan y el apóstol Santiago y el apóstol, todos dicen eso. ¿Por qué? Porque ellos han tomado una cosa que es importante tener en cuenta. Ellos ya no son ellos. Ya ellos son hijos de Dios. Ya ellos son esa vid, esa rama, ese gajo que fue colocado en la vid verdadera. Ya ellos están sustentados en qué. ¿En qué? ¿Qué fue la base de ellos? El Cristo, el Mesías. ¿Ve? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos sobreedificando sobre eso, pero ¿en qué? En la palabra. No podemos separarnos de esa palabra. Tenemos que dar pasos de animal grande, pero en la palabra. Pasos de animal grande, pero en el Espíritu de Dios, que es el que a nosotros nos llena de ese poder. Y poder, ¿sabe qué? Y nos dice qué es lo que está, qué es lo que quiere Dios, para que nosotros aprendamos a conocerlo a Él, porque es lo que Él quiere, que nosotros lo conozcamos a Él, que nosotros podamos entrar en su aposento alto y no solamente creamos, sí Señor, de oídas te había oído, mas ahora te veo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que Él quiere? ¿Qué hizo Él cuando Él descendió en el monte alto? ¿Qué quiso Él cuando Él descendió en el Sinaí? ¿Qué quiso Él cuando Él descendió allá al pueblo de Israel? ¿Qué andaba buscando? Que todos pudiesen entrar como entraba Moisés a esa nube. Para Dios era difícil que todos pudiesen entrar y ser cubiertos por esa nube. Creo que no. Creo que así como Él nos formó de la nada, Él puede hacer con nosotros diferentes cosas. Por eso tenemos que tener la plena confianza en Él. Oigan bien, así estemos cojos, así estemos ciegos, así estemos como sea. ¿Por qué? Porque Él enviará a alguien, Él enviará la palabra, Él enviará al Cristo para que nos diga a nosotros la palabra y poder ser, ¿sí?, sanos, sanados. ¿Qué hizo con él? ¿Qué hizo con el ciego? ¿Qué decía el ciego? Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué hizo el Señor? No se acercó a él y no fue sano. El sordomudo, el cojo, aquel que estaba allá tirado. ¿Cuánta gente, yo creo que cuánta gente lo cogería y lo empujaría? ¿Cuánta gente lo empuja a usted, mi amado hermano, en un bus? ¿Cuánta gente lo empuja a usted en la calle? ¿Cuánta gente le quiere quitar lo que usted tiene?
¿Cuánta gente quiere que usted la bendición se la entregue a ellos? Pero tiene que llegar Cristo, el Mesías, para que Él lo coja y lo sane. Para que Él se manifieste verdaderamente que es el Hijo de Dios. Por eso Él le dijo al pueblo, le dijo, es necesario que yo tenga que hacer obras para que ustedes me crean. Es necesario que yo tenga que hacer esto para que ustedes me crean. Si ustedes conocen la palabra desde el comienzo de los comienzos. ¿Por qué? ¿Por qué no saben ustedes que ahí dice que tengo que circuncidar el corazón? ¿Por qué no saben lo que dice? Leamos Deuteronomio 30, versículo creo que es el 6. Considera a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Sí, entonces fíjense que ¿qué va a circuncidar Dios? Va a circuncidar mi corazón. ¿Y el corazón de quién? De mi descendencia. ¿Y yo qué? ¿Yo lo creo o no lo creo? Si después el mismo Jesús va y confirma esto, Él va y lo dice, Él lo explica, Él lo refiere. ¿Por qué es necesario? ¿Qué le dijo Juan el Bautista? ¿Qué le dijo Juan el Bautista a Jesús? No, Jesús, ¿por qué usted a mí mejor no me bautiza? ¿Sí? En vez de yo bautizarlo a usted. Pero Dios tiene un orden. Ya lo hemos explicado aquí muchas veces. Dios tiene un orden. ¿Qué dice Dios en el orden de Él? No, Juan. Hagamos, ¿sí?, lo que nosotros fuimos enviados. Y luego cuando Juan entendió que él, a pesar de que él quisiera que el otro lo tocara para poder ser cara, él se dio cuenta de que él ya estaba bendecido por Dios y que tenía que hacer, ¿qué? Cumplir el mensaje que Dios le había dado. O sea, el propósito que cada uno de nosotros tiene, el propósito que él tenía, la unción que él tenía para que pudiese cumplir ese propósito. ¿O acaso ustedes creen que a él lo seguían porque él decía arrepiéntese y todo el mundo lo seguía por eso? No, porque él, en el poder del Espíritu de Dios, ese propósito que él tenía del arrepentimiento era para que se preparara el pueblo ese que estaba llegando a la orilla, ¿sí?, se preparara para poder recibir el Espíritu, o sea, el fuego consumidor, ese fuego restaurador, ese fuego que todo lo purifica, el purificador, que es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Para que usted, mi amado hermano, esté plenamente convencido, ya bien convencido de que lo que usted va a hacer, está haciendo y hará, es porque Dios ya lo hizo, lo ha hecho y lo ha realizado. Ya lo hizo él. Él todo lo escribió, mi amado hermano. Usted lo que va a hacer nada más es como decir, voy a trabajar, voy a ser el actor de esa película, ¿sí? Y la película me dice, en la hoja me dice, usted tiene que brincar, y yo lo que hago es brincar. ¿Cómo brinco? Tengo que brincar lo mejor que yo pueda brincar. ¿Para qué? Para que la película sea buena, ¿sí?, y de pronto me den el premio, me den el Oscar o lo que sea, cualquier cosa. Dios no le va a dar a usted un Oscar. Dios a usted le tiene que preparar una corona, ¿sí?, cuando usted ya esté en la presencia de Dios. Pero no es para que usted viva caminando. No, es que yo tengo que caminar, me faltan 5 metros, porque es que si no cumplo los 5 metros entonces voy a perder la corona. No, mi hermano, no es así. ¿Qué es lo que tenga usted dentro de su corazón? ¿Qué es lo que Dios está mirando? Por eso la palabra de Dios dice que en 1 Corintios capítulo 13, ¿qué dice el versículo 1? Yo no te hago eso porque quiero llevarlo, porque tengo que buscar un testigo para poder confirmar esto. 13:1 de 1 Corintios. ¿Sí? Dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que repite. Amén. Entonces, si se dan cuenta, yo puede que tenga lenguas angelicales y aquí les hable y ustedes hablemos todos en lenguas, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve?
Ustedes se quedan ahí quietos. Pero es el amor el que me hace que yo camine. Una mamá cuando está enamorada, cuando se le pide algo a cambio de esa persona, yo creo que entrega todo. Y es lo que yo a ustedes decía, mi corazón se salió tanto que yo ni siquiera sabía por qué se salía mi corazón. No sabía por qué razón. No me explicaba el por qué Dios había colocado eso. Y la pregunta que yo le hago es, Señor, esa criatura, ¿para qué la trajiste tú? O sea, ¿qué va a hacer esa criatura, Señor? ¿Qué propósito tienes tú en esa criatura? Y es así como entonces, mis amados hermanos, nosotros estamos siendo llevados. ¿Qué hora son? 10. ¿Las 10 en punto? Sí. Entonces vamos a cerrar, ahorita les digo nada más, un minutico nada más. Pero nosotros tenemos que buscar, tenemos que sojuzgar y tenemos que buscar en la palabra, ¿sí?, la dirección de quién, la dirección de Dios, solamente de Dios. ¿Y qué hacemos con eso? Nosotros al hacer con eso, entonces nosotros somos, en ese momento, usted, mi hermano, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a rumiar, tiene que ir a traer la palabra otra vez a usted, tiene que ir a su casa a buscar de Dios. ¿Para qué? Hacer lo que yo hago. No porque yo quiera que, simplemente lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy yendo, oigo la prédica, me voy a la parte donde está el hebreo, me voy a la Biblia y empiezo a leer y empiezo a mirar en el hebreo cuáles son los sinónimos y los antónimos de esa palabra. No para ponerme a juzgar lo que la pastora o lo que el líder o lo que alguien dijo, sino simplemente para poder yo mirar qué otras palabras pueden llegar a ese mismo término y pueden ser aplicadas a ese término, a esa misma sigla. ¿Ven, mis amados hermanos? Entonces tenemos que ir, buscar eso y rumiar. Sí, sacándole provecho, oígame bien, sacándole provecho a lo que, a lo vivido. Eso está en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, y en el Salmo 33, versículos 6 y 9. Pero, ¿qué? Pero la gloria solamente se da para ¿quién? Para Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, esperemos que la próxima vez sigamos con este tema que a mí me ha parecido que debo traérselos a ustedes y que yo lo he vivido. Me ha parecido súper delicioso. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, te damos gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros cada día apretamos un poquito más de ti. Tú quieres que nosotros, Señor, si estamos en la aflicción, si estamos de pronto en el desierto, si estamos de pronto en el dolor, veamos, Señor, con tu visión, con tus ojos, mi amado Dios, ¿por qué razón? Para ver lo bueno y desechar lo malo, para poder caminar cada día más en ti, Señor, y no entrar en dudas, no entrar en tormentos, no entrar prácticamente en que, ay, Señor, si yo no hubiese, no, las cosas suceden porque Dios tú has permitido que sucedan, mi amado Dios. Dios ha permitido que usted, mi amado hermano, entre en ese momento. Si has visto a mi siervo Job, pero Dios tenía que llevarlo a ese momento para que él después, que te oía, que te conocía, pero porque oías, ahora te vea. Y nosotros ahora, mi amado hermanos, estamos no solamente oyendo y viendo, sino estamos entrando en un proceso que es amor. Ese amor que de pronto hemos perdido, ese amor que de pronto alguien tiene y yo le digo, manténgalo, no lo vaya a perder. Y aquel que apenas empieza, te digo, aviva la llama de tu espíritu para que tú crezcas en ese amor y puedas cada día ser magnificado. Óigame bien, no para nosotros, no para que yo llegue y diga, wow, qué bello, nada, es para que tú vayas y lleves esa unción de amor, oígame bien, esa unción de amor, ese gusto, le lleves ese helado, pero ese helado tenga sabor, tenga color, tenga integridad, tenga de todo para que aquel que lo coma
sienta ese gozo inmenso y quiere estar otra vez comiendo de ti, amado Dios. Gracias, Padre Celestial. ¿Qué más nos conviene, Señor? ¿Qué más nos conviene, Señor? Enséñanos cada día, Señor, a llegar a tu casa, ¿sí? A que nosotros te busquemos para que tú nos digas algo en ese día, Señor. Y no que nosotros entremos a nuestro cuarto y nos encerremos. Enséñanos a dialogar, a hablar, a permitir que alguien oiga mi voz para que yo le pueda decir y hablar de ti, amado Dios, porque es lo que tú traes en nuestro corazón, que hablemos solamente de ti, amado Dios. Que todo lo que digamos sea de ti, amado Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué más tenemos? Yo le decía a alguien, ¿qué más hago yo? ¿A dónde voy? Lo que tengo que hacer nada más es vivificar la palabra de Dios y vivir. Y si es posible traerles a ustedes, mis amados hermanos, la enseñanza hasta que Dios lo permita. Porque de Él es la gloria, de Él es la alabanza, de Él es la honra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Llévanos con bien, Señor.